Hola mis hermanos, que el Señor les bendiga en este día. Esto es Libre al Fin, aquí desde Karina Guiding Missions. Que el Señor te bendiga. Empieza ya mismo a compartir con alguien más. Ya nos estamos acercando a estos últimos momentos en este libro de Éxodo, espectacular, fascinante esta historia, hermanos, que es la historia del pueblo de Israel, pero también es la historia de todos nosotros. Así que gloria sea a Dios, ya mismo entra, ya mismo avísale a alguien más, de alguna manera comparte con alguien más. Eso solamente te pido, Dios te bendiga. Gracias Germán, gracias a todos ustedes. Gloria a Dios. Vamos a esperar a que se vayan conectando algunos hermanos, porque quiero contarle algunas cosas, quiero comentarle y explicar algunas cosas en relación a la Pascua, ¿ok? Eso es lo que vamos a ver hoy. La Pascua, el motivo o la manera, lo que es la Pascua en sí, es lo que dio la salida realmente del pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. Hola mi hermana Elba, Dios te bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Comparte con alguien más. Entren rápidamente, conéctense. Gloria a Dios. Y ya vamos a estudiar este tema que para mí es de las enseñanzas más importantes en lo que tiene que ver con el pueblo de Dios y las opresiones que nosotros vivimos, los ataques que nosotros experimentamos y el deseo que tiene Satanás de mantenernos cautivos. Por supuesto que perdamos la fe en el Señor completamente, pero si eso no lo logra, y no lo logra con todos, claro que no, pero con algunos, debido a las circunstancias, las vicisitudes, porque todas las vicisitudes que nosotros pasamos, todos los problemas, dificultades, pruebas, tribulaciones, el Señor tiene un propósito con estas cosas que Él permite o que Él causa también. Entienda que todo lo que le sucede al creyente es permitido o es causado por Dios. Entonces Dios tiene su propósito con estas tribulaciones. Y es que, Idalmis, Dios te bendiga, y es que nosotros podamos afianzar más la fe en el Señor Jesús. Es refinar nuestra fe, es purificar nuestra fe, ¿verdad? Bueno, es que crezca, que sea edificado el creyente. Ahora, el enemigo también tiene sus propósitos. Cuando nosotros pasamos por tribulaciones, por angustias, por problemas, entonces el enemigo dice, bueno, voy a aprovechar, Dios te bendiga Jaime, voy a aprovechar esta circunstancia para que entonces este creyente pueda decaer en su fe. El asunto es la fe, hermanos, el asunto es la fe, amén. No es que son las obras de ese creyente. Las obras del creyente son un resultado de la fe y no son la causa de esta, ¿sí? Dios te bendiga, Ena. Dios te bendiga, Idalmi. Dios te bendiga, hermano, hermana. Comparte con alguien más rapidito para que todos. Miguel Ángel, Dios te bendiga. Gracias, gracias. Buenos días a todos. Gracias por acompañarme, hermanos. Todos los días hay un grupo muy fijo y después otros hermanitos que también se van añadiendo. Y gracias, hermanos. Dios les bendiga por eso, realmente, por esa constancia, esa perseverancia. Es admirable. De Yanira, Dios te bendiga. Bienvenida. Comparte con alguien más, avísale a alguien, ¿sí? Dios te bendiga. Hola, Emily. Raquel. Gloria a Jesús. Bien, déjenme contarle algunas cosas. Total, de todas maneras queda grabado ahí. Lo pueden ver desde el principio o después. Bueno, a ver. Estos anteojos están malísimamente mal. Hermanos, yo no sé cuánto el pueblo de Israel estaba entendiendo y conociendo en ese tiempo, ya momentos antes, días antes de finalmente salir del pueblo de la esclavitud egipcia, cuánto ellos conocían lo que era la Pascua. Porque entonces vienen instrucciones en el capítulo 11 que se anuncia la muerte de los primogénitos. Entonces, esta muerte de los primogénitos o esta muerte que acontecería a todos los primeros hijos de todo el pueblo egipcio. Ahora, ¿por qué es que el pueblo de Israel tuvo que hacer este acto, ¿verdad? De colocar la sangre sobre los dinteles de la puerta
para que no entre la muerte allí, ¿verdad? Lo cual habla de la salvación. ¿Por qué ellos tuvieron que hacer esto? Esto fue anunciado y el pueblo de Egipto no creía absolutamente nada en lo que tuviera que ver con Dios. No tenía fe en Dios, no creía en el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, nada de todo esto. Escuche, ¿sí? Entonces, cuando el pueblo tuvo que realizar todo esto y se le tuvo que dar instrucciones precisas en cuanto a qué hacer, tienen que tomar un cordero. Lo vamos a leer luego en el capítulo 11 de Éxodo. Karina, Dios te bendiga, comparte con alguien más. Entonces, cuando el pueblo tiene que empezar a hacer todo esto, no tenía en realidad conocimiento, porque ya habían pasado muchísimos años, Jaime, de haber estado viviendo en Egipto como esclavos. Entonces ellos no tenían conocimiento de sacrificio, de sangre, de adoración, la protección que da la sangre del cordero y claro, la sangre de animales que era representativa de la sangre del Hijo de Dios que sería derramada muchos años después. Moisés era el único que tenía un entendimiento en cuanto a esto, que tenía una visión, que tenía una inteligencia espiritual, Teonila, pero en realidad esto se le da a Moisés tiempo después, ya después de salir, porque mientras tanto que uno está en Egipto, ¿verdad? El entendimiento, la inteligencia espiritual es atenuada muchísimo. Pero cuando el pueblo sale de Egipto, ahí es que el pueblo empieza a ver, hermanos. Oh, gloria a Dios, Carlos. Empieza a entender un poco más acerca de la vida con Dios, acerca de esta salvación que el Señor, esta libertad que el Señor les estaba otorgando. Entonces, después que salieron, es que entonces Moisés comienza él a tener esta vida de adoración, esta vida de alabanza, esta vida ahí en torno del sacrificio. Pero ahora llegan estos primeros, ¿verdad?, rudimentos. Empiezan a llegar estos primeros conocimientos de la manera de Dios para la libertad. Claro, por supuesto que algunos habrían oído de la vida de Abraham, de Isaac, de Jacob, pero ya esto había pasado y habían pasado muchos años. Y cuando, ¿verdad?, un pueblo no le transmite al pueblo que sigue, a la generación que sigue, el conocimiento de Dios y el temor de Dios, la palabra de Dios, lamentablemente estas cosas se van perdiendo. Y para este tiempo el pueblo tenía prácticamente perdido toda esta relación que se supone que tenía que tener con el Señor. Tenían que salir de ahí para que el Señor pudiera mostrarles y enseñarles directamente en el desierto que Él es Jehová. Gloria sea su nombre. Entonces, la Pascua en sí, como cuando uno celebra la Pascua, ¿no? Y uno celebra la Pascua en el mundo entero y se realizan ciertas cosas. La mayoría de las actividades que se realizan en el mundo, que se supone que son la Pascua, no tienen absolutamente nada que ver con la Pascua. Nada, nada en absoluto. No tiene nada que ver con Cristo, con el Cordero, con la sangre de Cristo, con su muerte, resurrección, sacando a aquellos que tienen un conocimiento de Cristo, que entonces sí, por supuesto, ¿verdad?, celebran esto. Pero ahora, el pueblo ahora es introducido a realizar un acto, a tomar un cordero, a rostizar ese cordero, retirar la sangre de ese cordero. Los corderos tenían que ser, en este caso el animal, un cordero o el animal que fuera, ¿no?, que fuera permitido, tenía que ser drenado completamente de la sangre. Y entonces esa sangre sería utilizada para pintar los dinteles de la puerta. Es decir, habría una marca, habría un sello. Y este es el sello, hermanos, que nosotros tenemos, que es el sello del Espíritu Santo. Es una marca poderosa que tenemos todo creyente. Hemos sido sellados para la redención. Y este es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, ¿verdad?, que es nuestro sello, solamente es por la sangre de Cristo vertida en la cruz y la fe del creyente en esa sangre. Entonces, todos estos primeros pasos, hermanos, son los primeros pasos que también uno empieza a entender cuando empieza a llegar, ¿verdad?, al conocimiento de Cristo.
Bueno, uno no entiende nada. Y entonces empiezan a explicar estas cosas y dice, yo soy muy nuevo para todo esto. Pero bueno, la fe cree, lo acepta, lo recibe. Y después uno empieza a entender la magnitud, el poder de la preciosa sangre de Cristo y lo que esto significa para mi vida. Tú, hermano, hermana, donde sea que vivas, tú no puedes vivir ni un solo instante sin la sangre de Cristo. Dios te bendiga, Gabriel, todos. No puedes tú un solo día despertarte, Sarita, sin la sangre de Cristo. Nosotros vivimos allí, nosotros no tenemos algo visible, los dinteles de nuestras puertas, ¿verdad? Pintados de rojo de la sangre de un animal. Pero sí nosotros tenemos la sangre del Señor Jesucristo y el enemigo lo sabe. Ahora cuando el enemigo empieza a ver que este pueblo está tomando un cordero, usted se puede imaginar, hermanos, tenemos que entender que Satanás odia a Cristo, odia el sacrificio que él hizo, porque él sabe que eso ya había sido pronunciado. En el libro de Génesis ya le había sido pronunciada esta derrota y este golpe mortal. Entonces, imagínense, tenía él todo un pueblo cautivo. Y ahora entonces el pueblo está mirando hacia el sacrificio y finalmente empieza a obedecer las instrucciones del Señor. Esta es una obediencia a la fe. Y empieza a tomar un cordero y entonces empieza a quitar esta sangre. Y cuando el enemigo ve que estaba allí todo israelita, todo padre de familia, todo sacerdote de hogar, estaban allí pintando de sangre, todo Gosén estaba cubierto de sangre, hermano. Oh, la sangre es tu protección, hermanos, gloria a Dios. Pero no un ritual, no hay que hacer rituales, hermanos, es la fe en el sacrificio de Cristo, en la sangre de Cristo, Isabel. No es un ritual que le tiro sal, que le tiro aceite, que toco para aquí, que miro para allí, que pongo la mano en algún lugar, sino que es la fe, que esto es lo que el Señor ve y lo que el Señor reconoce. Gloria a Dios. Gracias, hermanos, gracias por conectarse. Comparte con alguien más. Entonces esto alteró el reino de las tinieblas fuertemente y se agitó tan grandemente, se enfureció el enemigo, que allí, claro, representado por el faraón y toda su corte. Veamos cómo dice la palabra así, para que podamos ver mejor. Capítulo 11 de Éxodo. Dice, Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí. Después de esta ya los dejaría ir, María. Dice, y seguramente os echará de aquí del todo. Y es importante que no pasemos por alto esta frase. Después de esta plaga os dejará ir. Escuche. Repito, gracias por las estrellas. Olga, Dios te bendiga. Después, Sagrario, después de esta plaga, Honduras, gloria a Dios. Nancy, gloria a Dios, gloria a Dios. Después de esta plaga os dejará ir, el faraón os dejará ir. Oh, bendito Señor. A ver si alguien agarra la onda ahí. Después de esta plaga que traería muerte, ¿verdad? Y que el pueblo de Israel sería protegido de esta muerte, gracias a la sangre, el faraón os dejará ir. Es la única manera, hermanos. Aquí tenemos nosotros la respuesta. ¿Cómo es que nosotros podemos ser libres de todas estas situaciones, del pecado, del mundo, del diablo? Es por la sangre, hermano. Después es por la sangre. El faraón os dejará ir. Es que ya no pueden mantener atado a ese creyente, porque ese creyente está mirando hacia la sangre. Pueda tener algún ataque de vez en cuando, pueda sufrir algún dardo del enemigo, por supuesto que sí. Pero entendiendo que ya esa opresión demoníaca, ya ese pecado asediando, ¿verdad? Tomando control, eventualmente, no estoy hablando de perfección, pero eventualmente, ¿verdad? El enemigo te tiene que soltar, te tiene que dejar ir. ¿Por qué?
porque el creyente está mirando la sangre. Esa es la única razón, hermanos. No, la razón no es otra, no es alguna obra extraordinaria de nuestra propia mano. Entonces vea que dice: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual os dejará ir de aquí, seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo de Israel, en los ojos de los egipcios. Y también Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Este es el favor de Dios, porque lo respetaban mucho. Sara Canales, Dios te bendiga. Lo respetaban mucho, aún el pueblo egipcio, a Moisés, bastante, porque en realidad Moisés había criado ahí y había estado ahí hasta los 40 años de edad. Entonces era muy respetado y hasta apreciado. Entonces el Señor puso favor al pueblo de Israel ante los egipcios y dice: bueno, ahora ustedes pidan alhajas, pidan oro, pidan plata, ¿verdad? Y también obviamente hubieron muchísimas otras cosas que también les fueron dadas. Estas cosas les fueron entregadas, estas cosas les fueron regaladas, ¿sí? Entonces dice: y también Moisés era tenido por gran varón en la tierra. Versículo 4. Dijo pues Moisés: Jehová ha hecho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto y morirá. Esto es del Señor hablando. Escuche. A la medianoche saldré por medio de todo Egipto, dice, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias, también los primogénitos de los animales. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia, aleluya, entre los egipcios y los israelitas. Gloria a Dios. Oiga esa frase, hermano. Elimar, para que sepan que Dios hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Dice, pero ¿cómo? ¿Dios no hace acepción de personas? No hace acepción de personas en relación a aquellos que pueden alcanzar la salvación que el Señor tiene para dar. Claro que sí, pero para aquellos que les rechazan, Raúl, el Señor dice, Él hace diferencia, por supuesto. ¿Por qué? Porque el Señor solamente ve dos tipos de personas, no, mujer, hombre, bueno, si es hombre tal cosa, si es mujer menos, o nacionalidad o raza, ¿verdad? O estatus social, posición económica. El Señor solamente ve dos tipos de personas, redimidos y no redimidos. La sangre sin sangre. Dios te bendiga, socorro. Entonces, redimidos y no redimidos, es los únicos dos tipos de personas que el Señor ve y que el Señor reconoce, hermanos. Y por supuesto que sí, Él hace diferencia, porque el pueblo está mirando la cruz y luego el resto del mundo está mirando a sus dioses. Por esa razón. Dice, y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí, dirán, vete, tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Moisés estaba muy enojado aquí. Y Jehová dijo a Moisés, Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Vea esto también, y esto es importante que lo podamos ver, entender y decir gloria a Dios. Te bendiga, Hilda Araceli. A veces nosotros pasamos por circunstancias muy difíciles, tribulaciones muy grandes, que son permitidas, que son causadas por el Señor. Pero como sea, hermanos, podemos ver que a veces el agarre del enemigo, el ataque del enemigo, se hace muy, muy duro.
pero con el propósito que tiene el Señor, que Él pueda manifestar su poder y sus maravillas. Es decir, para que Cristo sea glorificado a través de tu vida. Entonces, cuando nosotros vemos y decimos, no, todo esto que estoy pasando es para que Cristo sea glorificado, de alguna manera, si yo me someto, si yo me humillo, si yo reconozco, si yo estoy allí mirando el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Es para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto, en la tierra donde tú vives, en Ena. Gloria a Dios. Ve que dice, y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Es decir, obviamente, debido a que el Faraón no permitió, ¿verdad?, que el pueblo de Israel saliera a ofrecer sacrificio 3 días de camino al desierto, entonces se van a quedar aquí, pero aquí mismo es que voy a yo cumplir mi propósito y ellos van a salir de este lugar, Héctor, y ellos van a ser libres por la sangre del Cordero. Gloria a Dios. Y aquí mismo en Egipto, yo voy a mostrar mis maravillas delante del Faraón y delante de todos los que le siguen. Dios te bendiga, Sara. Gracias, gracias. Gracias, Raúl. Gracias. Gloria a Dios. Comparte con alguien más, por favor. En el capítulo 12 dice así. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Escuche. Primero comenzó así. Primero, ¿verdad?, era un cordero por persona. Recuerden el tiempo de Abraham. Un cordero por persona, ¿verdad? Un holocausto por persona. Luego aquí es un cordero por familia, ¿verdad? Luego, hermanos, era un cordero por nación, porque toda la nación de Israel, un cordero, una vez al año, ¿ves? Pero cuando Cristo vino, hermano, un cordero para el mundo entero. Oh, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, me encanta eso, me encanta decir eso. Entonces, un cordero por familia, más si la familia fuere tan pequeña, pocos miembros en esa familia, y no baste para comer el cordero, es decir, el cordero sea muy grande y una familia no podía llegar a comer un cordero entero, amén. Entonces dices, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. ¿Qué significa esto, hermanos? Karina, Dios te bendiga. A ver, comparte con alguien más. Significa lo siguiente, ellos tenían que calcular cuánto iba a comer cada persona, ¿verdad? Decía, bueno, a ver, ¿cuánto vas a comer tú? Bueno, no, y yo me como un pedazo más o menos así del cordero y tú tanto. ¿Por qué tenía que ser contabilizado cuánto iba a comer cada uno? Era por lo siguiente, si la familia era muy pequeña y no podían llegar a comerse todo el cordero, ellos no podían dejar parte de ese cordero sin comer. El cordero tenía que ser comido enteramente. No podía dejar, me quedó una pata, la dejo para mañana. No podía pasar eso. Y entonces tenían que unirse con otra familia y decir, nosotros somos muy pocos, ustedes también, con un cordero alcanzará para todos. Y entonces, ¿cuánto es que cada uno va a comer? Porque cuando terminara, ¿verdad?, esta Pascua, ellos tendrían que haber comido del cordero totalmente y no podía quedar nada. Esto significa esto, espiritualmente hablando, para ti y para mí hoy también, ¿ok? Amén, gloria a Dios, amén. Miguel dice, ser redimido es ser perdonado de nuestros pecados, amén. Raúl, entonces, esto significa lo siguiente, hermanos, que cuando nosotros participamos, ellos tenían que participar, y era participar de Cristo, participar de los padecimientos, participar de la sangre de Cristo. En cuanto a no que tomaran la sangre, me refiero al sacrificio en sí, lo que el sacrificio representaba. Jocelyn, Dios te bendiga. Entonces, cuando tú y yo participamos, ¿verdad?,
del Señor Jesucristo, tenemos que participar completamente de Cristo. ¿Y qué significa participar totalmente de Cristo? Significa creer en todo lo referente a Cristo. Es decir, yo puedo leer la palabra y sabemos nosotros que la palabra es el verbo encarnado. Jesús, Él es el verbo encarnado, Él es la palabra personificada. Entonces, si yo leo una parte y digo, esto qué bien, esto me conviene, esto lo leo, lo creo bien, y luego leo otra porción de las Escrituras y digo, ay, eso debe ser un cuento, mira si realmente eso pasó, no, qué exagerado. Y luego leen Apocalipsis algunos y dicen, bueno, eso debe ser algo alegórico, así una ilustración, pero no creo que vaya a ser así literal o que vaya a ser de esa manera así. Bueno, entonces, tomamos algunas cosas y otras cosas las dejamos. Esto significa que no estamos participando totalmente del Cordero. No estamos creyendo absolutamente todo lo que la palabra del Señor nos está dando. La palabra tiene que ser creída toda. Entonces, ese Cordero tenía que ser comido todo. Todos tenían que participar de él y no podía quedar nada, porque si quedaba algo del Cordero, eso estaba diciendo, bueno, algunas cosas las creo y otras cosas las desprecio, otras cosas las rechazo. Creo en Jesús como el Salvador, bueno, pero no creo en Jesús como el bautizador con el Espíritu Santo. No creo en Jesús que, bueno, mi gran sumo sacerdote, Jesús vuelve la segunda vez, nos va a llevar, me va a arrebatar. Entonces, estoy creyendo, pero no estoy creyendo en todo lo que tengo que creer de Cristo, participando totalmente de Cristo. Y esta sería la enseñanza o la interpretación sencilla del motivo por el cual ellos tenían que participar totalmente. Significa creo todo, lo tomo todo, lo voy a abrazar todo. Y yo estoy aceptando, recibiendo todo de Cristo. Gloria sea el nombre del Señor, ¿verdad? Bueno, la misericordia y la severidad de Dios. Todo lo que tiene que ver con la persona de Cristo, todo con su vida, quién Él es, lo que Él ha hecho, todo debe ser creído, significa participamos, ¿verdad? Cuando participamos de la cena del Señor, y entonces el Señor había dicho a los discípulos, bueno, tomad, comed. Decía, bueno, voy a comer un pedacito. No, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y cuando Él dijo, esto es mi cuerpo, significa que hay que participar de Él todos. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios. Cuando el Señor dice, come, bebe, aleluya, cómelo, ¿qué? Todo, completo, bebe completamente. Es decir, estoy creyendo, estoy tomando para mí el sacrificio de Cristo en la cruz, no en parte, sino completo. ¿Por qué? Porque el Señor Él entregó un sacrificio completo de Él mismo. Por eso se llama holocausto, es decir, un sacrificio completo. Entonces yo también tengo que ofrecer, ¿verdad?, este sacrificio completo en el que mi fe está completamente, no en parte, completamente colocada en el sacrificio, en la obra redentora de Cristo en la cruz, para mi salvación y para mi vida diaria, para mi victoria, para absolutamente todas las cosas por las cuales el creyente vive y transita en esta vida. Entonces todo lo tengo que tomar y todo lo tengo que adoptar para mí en el nombre de Jesús. Vea esto, dice entonces, el animal será sin defecto. Aquí estaban las instrucciones acerca de cómo tenía que ser el animal. Dios te bendiga, Carreño, bienvenido, comparte con alguien más, gracias. El animal será sin defecto, macho, de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. ¿Okay? Entonces, Olga, este animal tenía que tener esta descripción porque era una representación de Cristo, un cordero de 1 año. 1 año, ¿por qué? Porque era un cordero joven, ¿verdad? Joven. El Señor Jesús, Él era joven en edad, cuando estaba, digamos, en el primor de su vida. Y entonces Él fue sacrificado, Él fue entregado por nosotros en la mejor época de la vida en cuanto a una persona, ¿no? 33 años de edad. Y entonces, de 1 año, aquí dice que este cordero sin defecto. O sea, el animal tenía que ser inspeccionado
pues, tomaba el hombre el animal y tenía que inspeccionarlo de delante, de atrás, tenía que ser observado, que no tuviera ningún tipo de defecto este animal. ¿Por qué? Porque esto está hablando de la perfección de Cristo, está hablando de la humanidad perfecta de Cristo, ¿cierto? Bien, y luego dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Entonces, el animal debía ser escogido, un animal sin defecto de 1 año, ¿verdad? Esto llevaría tiempo. Escogían el animal y el animal lo guardaban, es decir, se lo quedaba la familia lo seguía cuidando, lo seguía alimentando, es decir, ya estaban preparados. Esto estamos hablando de un pueblo que se prepara para poder recibir la liberación, se prepara para adorar, se prepara para alabar, se prepara para ya buscar su libertad. Entonces, nosotros también tenemos que estar preparados. Nosotros también tenemos que estar guardando el cordero. Aleluya, gloria a Dios. Lo siento, hermanos. ¿Estás tú guardando el cordero? Porque tú, cuando guardas el cordero, significa, no, yo aquí en mi casa está el cordero. Yo aquí en mi corazón, en mi vida, en este templo que es el templo del Espíritu Santo, yo estoy guardando el cordero. Escríbelo ahí, guardando el cordero. Frankie, gloria a Dios, aleluya. Hermanos, yo les digo, esta enseñanza es muy sencilla, hermanos, es muy sencilla. Pero sí está trayendo iluminación, hermano, está trayendo entendimiento, nos está acercando cada día más. Si usted se queda ahí, si usted oye todos los programas anteriores, usted va a empezar a entender, gracias Ena, guardando el cordero, va a entender, gracias Sagrario, qué es el sacrificio de Cristo, gloria a Dios. Y ¿sabe qué también, hermanos? Les va a dar un entendimiento, le voy a decir cuál es la palabra, una precisión, Miguel, en cuanto a lo que le agrada al Señor. Usted va a discernir, usted va a entrar a una iglesia, esto sí, esto no, esta palabra sí, esta palabra no. Rápidamente usted va a poder discernir, ¿verdad? Tomar lo que sí, desechar lo que no, sí. ¿Por qué? Y porque usted está enfocado, estoy mirando el cordero, estoy mirando la sangre, y si veo que no está exaltando la sangre de Cristo, predicando la sangre de Cristo, hablando a la cruz, predicando, enseñando, la obra de Cristo, es decir, ese no es el enfoque, entonces ya no hay enfoque, ya no hay evangelio, mucho menos Espíritu Santo, hermanos. Oh, gloria sea el nombre del Señor, guardando el cordero. Tomen un cordero de 1 año sin defecto, Cristo, la perfección de Cristo, aleluya, la preciosidad de Cristo, un cordero joven, aleluya, como Cristo. Oh, oh, la palabra dice que Él es el más hermoso de todos los jóvenes. Jesucristo el Señor, ¿cierto? Entonces, lo tenían que guardar durante 2 semanas. Ahí lo guardan hasta el momento que yo les diga, porque ahí entonces sí, viene el sacrificio. Finalmente sacrificaron al Señor, ¿cierto? Entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre, cuando fuere sacrificado, tomarán de la sangre, es decir, tenían que drenar al animal. Es decir, lo tendrían que colocar en una posición en la cual el animal comenzara a drenar y tomarían en una vasija, en un contenedor, ¿sí?, toda esta sangre. Entonces, empieza a drenar la sangre del animal, dice, tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Los 2 postes y el dintel de las casas formaban una cruz, hermanos. Escuchen de esto, el Señor tenía ya desde antes de la fundación del mundo la cruz, hermanos. Oh, gloria a Dios. Eso no fue cosa nueva. Vea, esa no fue una idea de Roma, esa fue la idea de Dios. Dice, escuche, y entonces, y en el dintel de las casas en que lo han de comer, dice, ¿no? Y aquella noche comerán la carne asada al fuego. Entonces, pintarían, ¿verdad?, los postes y los dinteles de las puertas, se meten en la casa y no salen de allí. Y entonces festejan, comen de la carne asada al fuego. Carne asada al fuego. ¿Qué significa? Los padecimientos de Cristo en la cruz.
¿verdad? Cristo cargó, Él llevó todos nuestros pecados y toda la ira de Dios fue sobre Él. Esto es asado al fuego, este acto, ¿verdad? Así como cuando uno prepara ¿verdad? Una carne asada al fuego. El fuego representa la ira de Dios, hermanos, y la ira de Dios cayó totalmente sobre el Hijo de Dios para que no tenga que caer sobre ti. Oh, gloria a Dios, aleluya. Entonces luego dice, asada a fuego, dice, y panes sin levadura. Esto también lo tenían que hacer. Ellos tenían que tomar harina, una harina refinada, y preparar unos panes. La verdad que estos panes sin levadura, hermanos, eran unos panes que no tenían gusto, la verdad, no tenían prácticamente gusto a nada. Era como un cracker, venía siendo como una galleta, así medio así crocante, porque ya al no tener levadura, ¿verdad? Quedaría como una masa. Ahora, la levadura es fermento. La levadura representa corrupción. La levadura representa pecado. También en otras partes de la palabra representa la falsa doctrina. Entonces, no podían ellos comer del cordero y entonces al mismo tiempo, por otro lado, pan leudado. ¿Por qué? Porque el pan, la harina, el pan representa a Cristo. La harina representa la palabra de Dios y este pan representa a Cristo sin levadura, es decir, sin corrupción. Porque en Cristo nunca hubo pecado. Él llevó el pecado, pero aún así sin pecado. La perfección de Cristo, la perfecta humanidad de Cristo sin pecado son los panes sin levadura. Y luego dice, ¿qué más acompañaría esta comida? Hierbas amargas. Lo comerán con hierbas amargas. ¿Ok? Bien, las hierbas amargas representan, ¿verdad?, los padecimientos y los sufrimientos que Cristo experimentó en la cruz. ¿Ok? Estas son las hierbas amargas. Entonces, el animal rostizado, el animal asado, la ira de Dios, el fuego de Dios, el cordero, la sangre ya estaría colocada fuera en los postes y en los dinteles de las puertas, la protección contra la muerte, ¿verdad? Ya la muerte no entraría. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Amén. Y entonces el pan sin levadura, ¿verdad? Jesucristo sin pecado. Y entonces las hierbas amargas que tienen que ver con los sufrimientos de Cristo en la cruz. También participamos nosotros, hermanos. Jesús dijo, bueno, si yo sufrí, si me persiguieron a mí, también a ustedes. También el creyente se hace partícipe de los padecimientos de Cristo, pero de una manera diferente en sí. No que nosotros tenemos que sufrir para pagar por algún pecado nuestro o de alguien, eso es imposible, ya lo hizo Cristo. Pero sí, por ser creyentes en Cristo Jesús, obviamente hay ciertos padecimientos que nosotros llevamos también. Pablo dijo, llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Claro que sí, hay padecimientos. El Señor le había dicho, el ángel le había dicho a Ananías sobre Pablo, dice, yo le mostraré a él, ¿verdad? Yo le mostraré las cosas que él tendrá que padecer por mi nombre, le dice el Señor a Ananías. Entonces, hay ciertos padecimientos que le tocan al creyente, ¿verdad? Que los padecimientos de Cristo, pero es otro tipo de padecimiento, no son los padecimientos, ¿verdad?, del pecado, porque el pecado ya fue tratado en la cruz. Entonces luego dice, ninguna cosa comeréis de él cruda, nada crudo, el animal tenía que estar perfectamente cocido. Y dice, ni cocida en agua, sino asada al fuego tenía que ser. O sea, hay aquí instrucciones precisas que este animal tenía que ser cocido al fuego. Otra vez, hermanos, como les digo, el fuego representa la ira de Dios que cayó sobre su hijo. Sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Es decir, el animal completo. ¿Por qué el animal completo? No tenían que cortar, sacarle la cabeza, sacarle las patas, ¿verdad? No, completo. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo sería un sacrificio completo, un cordero para el mundo entero. Amén. Bien. Ninguna cosa dejar, y aparte porque este holocausto aquí representa la salvación, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, ¿verdad?
y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. No podía quedar ahí absolutamente nada, ningún huesito, no podía quedar nada de este animal. Tenían que participar del todo. Es decir, nosotros no podemos querer salvación y solamente creer en parte. O tomamos todo, es decir, o tú tomas todo y crees todo de Cristo, o no tendrás nada de Él. Amén. Bien. Entonces luego dice, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así. O sea, ¿de qué manera tenían que comer? Aquí también está diciendo cómo iban a comer. Dice, ya tenían que estar ceñidos vuestros lomos. Oh, gloria a Dios. Ceñidos vuestros lomos significa que las vestiduras que ellos tendrían puestas, la ropa que ellos tenían puesta, tenían que tener un cordón aquí, ¿verdad? Un cordón que estuviera sujetando toda esa falda, porque la verdad, tanto hombres como mujeres vestían como una especie de, ¿verdad?, túnica. Entonces tenían que levantar la túnica y amarrar un cinturón, un lazo, ceñidos. ¿Para qué? Para echar a correr, para estar listos. Estar ceñidos significa que estamos listos para la batalla, hermanos. Estamos listos para escapar. Estamos listos para ser libres. Oh, Cecibel, Dios te bendiga. Estamos listos para correr hacia donde el Señor nos está indicando de correr. Entonces, para eso no puedes tú estar las vestiduras que ellos tenían, ¿cierto? Recuerden, el Señor Jesús habla de estar ceñido. Él mismo se ceñirá para Él preparar esta santa cena. Gloria sea el nombre del Señor en el cielo. Jesús se ciñó para servir. Se ceñían aquellos, ¿verdad? El ejército tenían que estar ceñidos para poder correr. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Entonces, eso significa estar ceñido, preparados para salir. Bendito sea su nombre. Porque la salida sería rápida. Cuando el Señor obra tu libertad, y mientras tanto estás, bueno, todavía estamos aquí, y de repente, fuera. Y tú ya te encuentras del otro lado, hermano, porque el Señor obra de esa manera rápida. Y entonces en ese momento tú tienes que estar muy listo, oyendo la voz del Señor cuando el Señor dice, ahora, gloria a Dios. Entonces por eso que tenían que estar ceñidos. Dice, de esta manera comeréis, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies. Bueno, ya sería una cierta hora, pero de todas maneras ellos tenían que tener ya su calzado en sus pies. Es decir, tenían que estar listos, hermanos. Aleluya. Ceñidos, toda la armadura, bendito Señor. Aleluya, aleluya, el yelmo del Evangelio, las sandalias, todo este calzado ya puesto, y vuestro bordón en vuestra mano. El bordón, hermanos, que era un bastón que era muy usado. Y en este bordón, el bordón representa la palabra de Dios, hermano. El bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Tenían que comer rápido y estar listos, los niños listos, los animales, todo preparado, todo empacado, todo ya pronto para salir. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque cuando esa muerte comenzara a entrar y a tocar las vidas y llevarse las vidas de todos estos primogénitos egipcios, en ese momento, bueno, ahora, fuera. Amén. Dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. En todos los dioses de Egipto, porque para el egipcio, y especialmente para el faraón, que el primogénito muriera, y especialmente el primogénito varón, para él esto significaba que ahí se cortaba, ¿verdad?, las creencias de ellos de reencarnación, las creencias de ellos que su vida, su deidad sería perpetuada por sus hijos varones. Entonces esto totalmente destruía todo el sistema de creencia, Yoraima, que habían ellos adoptado durante tantos años. Esto aniquilaba todo. Dice, yo Jehová, y la sangre os será por señal, así como el cordón rojo
que pendía de la ventana de Rahab la ramera en Jericó. De esta manera ella tenía esa señal segura, y aquí también el Señor les dice a través de Moisés: la sangre os será por señal en las casas. Aleluya, así como en la casa de Rahab, así como en la casa tuya. Tú eres la casa, hermano. No es este edificio aquí, no. La casa eres tú, el templo eres tú. La sangre te será por señal. Oh, gloria a Dios. La sangre es la señal tuya. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Señor, dame señal. Ya tienes señal, es mi sangre. Oh, gloria a Jesús. Dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Veré la sangre. Eso es lo único que el Señor ve. No dice, bueno, tú tienes que ser inspeccionado, y cuando yo vea tus obras, cuando vea todos tus ayunos, y cuando yo vea que tú eres miembro de tal denominación, hiciste tal o cual obra, entonces pasaré. No. Cuando vea la sangre, dice. ¿Por qué la iglesia no entiende esto? ¿Por qué la iglesia levanta y coloca el enfoque en todo tipo de obra humana en vez de poner la fe y colocarla en el sacrificio de Cristo Jesús exclusivamente? Es cuando vea la sangre, pasaré de vosotros, dice, y no habrá en vosotros plaga de mortandad. Aleluya. Cuando hiera la tierra de Egipto, y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Hasta el día de hoy, hermano, la iglesia del Señor Jesucristo, como una de las dos ordenanzas de la iglesia, ¿verdad? La Santa Cena, el bautismo en agua, todavía nosotros estamos celebrando esto como memorial. Haced esto en memoria de mí. Oh, gloria a Dios. Cuando comiereis de este pan y bebiereis de esta copa la muerte del Señor, anunciáis hasta que Él venga. Oh, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Siento la presencia del Señor fuerte. Laura Ena, yo no sé ustedes qué están sintiendo, pero yo estoy sintiendo esto muy fuerte. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la sangre de Cristo, y cuando hablamos de la sangre de Cristo, hermano, hay poder. Dice: 7 días comeréis panes sin levadura, y hasta el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º día será cortado de Israel, ¿verdad? Aquí dice Yoraima. Entonces, lo de la levadura en las casas era y tenían que ser limpiadas. Aquí ellos están teniendo una introducción, ¿verdad? Como un curso acelerado de la Pascua de la Salvación. Pero luego todo esto sería dado muchísimo más detallado cuando el Señor llevara a Moisés al monte Sinaí y le diera las tablas de la ley y todos los demás aspectos de la ley, que ya lo voy a comentar, lo voy a explicar en otro momento, en qué consistía la ley, cuando decimos la ley de Moisés, ¿verdad? En qué consistía en todos los aspectos ahí. Entonces, el pueblo tenía que limpiar sus casas, tenía que limpiarlas de todo vestigio de levadura, todo lo que leudara, todo lo que fuera corrompido, todo fermento, ¿verdad? Toda corrupción. Esto está hablando de limpiar, ¿verdad? Dice limpiaos de la vieja levadura para que puedan ser una nueva masa. Oh, gloria a Dios. Yo tengo una predicación en YouTube, yo creo que se titula Limpiaos de la vieja levadura. A ver que alguien lo busque, Marta, quizás lo encuentren, YouTube, y ponen Karina Guidi, Limpiaos de la vieja levadura, ¿ok? Y ahí explico un poco todo esto también. Entonces, esto era lo que tenían que hacer, pero esto lo tuvieron que hacer siempre, ¿verdad? Bajo la ley de Moisés. Entonces, en estas fiestas tenían que limpiarse, tenían que barrer, dar vuelta a la silla, tirarse al suelo, y tenía que ser limpiado. Si alguien decía, no, yo dejo mi casa así, si hay levadura no importa, total, de todas maneras, yo soy israelita, total, de todas maneras, yo igual de vez en cuando llevo un cordero, sería cortado, ¿verdad? Sería cortado. ¿Por qué? Porque el Señor estaba diciendo, yo los he salvado. Charles Spurgeon dijo esto también. Yo los he salvado, ¿verdad? Del pecado, no en pecado, ¿verdad, Milena?
Y entonces ahí estaba donde nosotros, el Señor tiene, ¿verdad? Tiene este deseo que nosotros podamos ser limpiados constantemente, el viejo hombre, de la vieja levadura, y que el Señor pueda ir, ¿verdad?, haciéndonos esta nueva masa, aleluya, bendito Señor, en el cual no hay levadura. Ahora, en Él no hay levadura, en mí sí hay levadura, y yo reconozco y debemos reconocer, Señor, en mí hay levadura. Pero entonces por eso yo necesito tomarme de la justicia de Cristo, porque en Él no hay ningún tipo de levadura, ningún tipo de corrupción. Él es nuestra justicia, hermanos. Entonces dice, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes en la tierra de Egipto, por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Recuerda que cuando el Señor Jesús él fue sacrificado, era justamente la fiesta de la Pascua. La Pascua también con los panes sin levadura, con las hierbas amargas. Toda esta misma receta, ¿verdad? Fue implementada después, por eso decía como un mandamiento perpetuo. Y cuando el Señor Jesús, el día que Él fue sacrificado, estaba lleno así de gente, Jerusalén, que venían de todas partes justamente para festejar y participar de esta fiesta que era de la Pascua. Y entonces ellos tenían al Cordero Pascal ahí en medio de todos ellos y no lo vieron, estaban muy ocupados en sus casas preparando, ¿verdad? Recordando y preparando sus corderos y haciendo todas estas celebridades, festejos, preparando sus comidas, preparando sus panes y todo esto, pero al mismo tiempo sin entender el significado espiritual que tenían todas estas cosas. Entonces, pero estaban festejando en ese momento la Pascua, el cordero, ¿verdad? Asado a fuego, y los panes sin levadura. 50 días después de la muerte del Señor Jesucristo, entonces viene esta otra fiesta, que era la fiesta de Pentecostés, que era una de todas las fiestas, de las 7 fiestas del pueblo hebreo. La fiesta de Pentecostés, 50 días después, ¿verdad?, de la Pascua. Amén. Entonces, nosotros, tú y yo, espiritualmente festejamos la Pascua, pero ya no es un día en el mes de abril o mayo, cuando caiga, o el primer domingo del mes, o el último. Ya ahora nosotros vivimos la Pascua, ¿entiende esto? Nosotros ahora tenemos a la Pascua, aleluya, porque la Pascua es Cristo Jesús, su muerte y resurrección. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias. Yo le pido solamente una cosa. Durante el día, si usted me ayuda en esto, en compartir, activar la campanita, pasarle a alguien más a través de WhatsApp, a través de Telegram, a través de Messenger, no sé, de las diferentes formas en las cuales se puede compartir. Le dice, oye esto, a un amigo, busca uno, aunque sea uno hoy, al cual tú le puedas dar este estudio. Amén. En el nombre de Jesús solamente te pido eso. María Salgado, todos. Gracias, gracias, gracias. Que el Señor te bendiga en el nombre de Jesús. Gracias, Jessy. Gracias, Socorro. Gracias a todos.